Nos da vergüenza Qué interrumpir a los Foo Fighters porque suena muy, pero muy bien. Es Qué linda canción. Lo Es de Dave imposible. Grohl en ese disco es espectacular. ¿Sabés Qué que tocó varios lindo. instrumentos él en ese disco? Todos los instrumentos. Todos menos una guitarrita, creo, ¿no? Sí, creo que sí, Qué pero tipo la mayoría talentoso. es él. Qué maravilla. Es un temón. Bueno, estaba mirando, yo no sé cómo hace Chiquitúa para contestar los mensajes mientras sucede el programa. Estoy acá, contesto algunos, pero Sí. son un montón. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escriben. Hoy yo la verdad que no tengo la agilidad o el multitasking de Chiquitúa como para Viste que contestarle Mica a hace todos. 45 cosas No al puedo mismo creer, tiempo. Es increíble. Eso igual es una capacidad muy propia de las mujeres. Dicen que Sí. sí. Yo me dicen doy que cuenta de eso y me doy cuenta en casa de eso, que yo puedo hacer 4 cosas al mismo tiempo y Santi, si está con el teléfono y yo le hablo, No, ya no se está, puede. tiene anulado el 100% del cerebro. Sí, o sea, yo valido esa imposible. hipótesis, pero por la negativa. O sea, yo soy el ejemplo de que no se puede para hacer más de una cosa a la vez. Bueno, estoy feliz. Vamos a hacer la entrevista con Jero. Divino. Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía. Muy bien, amigas, amigos, vamos a conocer esta profesión no tradicional que nos parece fascinante, escenografía de videojuegos, de la mano de un verdadero nómade digital uruguayo, actualmente, como siempre, en viaje, Como todo nómade. creando con su talento maravillas que le vende a empresas alrededor de todo el mundo. Vamos a charlar acerca de esto. Bienvenido, Jerónimo, ¿cómo estás? Hola, ¿también? ¿Qué tal, Jerónimo? Sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Sí, perfecto. Bárbaro. Jerónimo, bienvenido a Hijos de Punta. Nos fascina lo que haces. Vamos a empezar a contarle a la gente de lo más genérico y después vamos a ir a algunos detalles. ¿Cuál es la actividad que tú desarrollás en el mundo de los videojuegos? Bueno, yo me encargo de hacer como ustedes bien dijeron, los escenarios o la escenografía de los videojuegos, más que nada de los videojuegos en el mundo 3D, ¿no? Todo lo que es virtual. Perfecto. Jerónimo, actualmente, ¿dónde estás? ¿De dónde estás comunicándote con nosotros? Desde Portugal estoy viviendo en Porto ahora. En el Porto. norte de Portugal. Qué Perfecto. lindo. Qué lindo. Amo Porto, me encanta. Y decime una cosa, Bueno. tus clientes, ¿de qué otros países suelen ser, por ejemplo? Bueno, he trabajado con gente de Turquía, con estudios, ¿no? Estudios de Turquía, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina. Bien. Jerónimo, yo una pregunta, a mí me asombra mucho esto del trabajo nómade digital, como que siento que es algo nuevo que lo veo en muchos jóvenes con muchísimo potencial. ¿Cómo es esto de trabajar sin tener prácticamente contacto humano con tus clientes? O sea, ¿te hace sentir cómodo? ¿Sentís que sería mejor de otra manera? ¿Lo llevas bien? ¿La gente ya está acostumbrada? ¿Sentís que hay una aceptación 100% de todo el mundo o que hay cosas que se pueden mejorar? Mira, yo nunca me imaginé estar trabajando o nunca me imaginé a futuro trabajar de forma remota 100%. Siempre me imaginé trabajando en un estudio físicamente, en persona, con el equipo y todo. Pero a partir del COVID como que se abrieron todas esas puertas para muchas personas de trabajar desde casa. Y bueno, yo conseguí mi primer trabajo de forma remota para Inglaterra. Y la verdad que me encantó tener la libertad de poder estar en casa trabajando, el poder irme a veranear a Punta del Este también, como estaba en Uruguay todavía, a veranear a Punta del Este y seguir trabajando, porque al final a lo que ellos les importa nomás es el resultado y que vos les mandes en tiempo y forma lo que te piden y no les importa para nada dónde trabajes. A veces se pueden encargar ellos de ofrecerte todo el tema material, o sea, una computadora, todo el equipo para que trabajes cómodo. Sí. Yo en mi caso estoy con mi propio equipo porque yo conozco mucho el tema técnico, entonces me pude armar mi propio equipo, mi propio setup, digamos, Sí. para trabajar bueno. de forma más cómoda. Y Jero, ¿tú qué edad tenés ahora? Yo tengo 22, acabo de cumplir 22 Ay, años. no. Qué Jero, y tu envidia. formación cuando terminaste, ¿cómo fue tu camino formativo para hacer? Porque a todo esto, mientras estamos charlando contigo, al público nuestro de YouTube y de Twitch le estamos mostrando algunas imágenes de No las se puede escenografías digitales que vos desarrollás.
Parece y son una foto. asombrosas. Algunas parecen fotos y otras son mundos fantásticos. Sí, utópicos. Utópicos, exactamente. distópicos. Es una cosa absolutamente de loco. ¿Cómo aprendiste toda esta maravilla que sos capaz de poner en pantalla? Bueno, yo empecé estudiando, es muy curiosa mi trayectoria de estudios, porque yo empecé estudiando en la ORT en realidad. Ujú. Empecé estudiando la licenciatura de animación y videojuegos. Me quería dedicar más para la parte de animación 2D, o sea, las películas tipo Disney, las antiguas. Sí. Ujú. Pero bueno, justo pegó el COVID cuando yo arranqué la universidad y no sé si fue por eso o porque en realidad tampoco me gustó mucho cómo encaraban o cómo enseñaban toda la parte de animación en la universidad, que me empecé como a relajar en la parte de animación. Pero en el segundo año, recién arrancando, había una materia que era 3D, porque ya te empezaban a meter o a introducir un poco lo que es el mundo del 3D, Sí. que se usa mucho en los videojuegos obviamente y en animación también. Ujú. Y me gustó mucho y arranqué a estudiar por mi cuenta más, porque no me satisfacía o no me, no me alcanzaba con lo que me enseñaban En la facultad. las pocas horas en la facultad, claro. Entonces, en internet, por suerte, hoy en día está lleno, pero relleno de información, de videos, de tutoriales, de cursos, muchos gratis, otros pagos, pero a precios muy, muy económicos y razonables. Obviamente tenés distintos niveles, pero bueno. Y con eso empecé a estudiar por mi cuenta, pero claro, llega un punto al que es muy agotador toda la información que hay, ¿no? O sea, uno necesita un poco una guía, entonces eso es lo que a mí más me faltaba. Y terminé encontrando como una especie de, no lo llamaría máster, pero sí una especie de curso avanzado en el que no te enseñaban en sí cada temática, pero sí te asignaban a un mentor, una persona Sí. que trabaja en la industria de los videojuegos, porque ahí yo decidí que me quería dedicar a hacer escenarios para videojuegos, ¿no? Vi que había futuro y funcionaba muy bien y a mí me gustaba muchísimo. Sí. Perdón, dale. No, estaba pensando porque me acordé con esto de los mentores, ¿no? Que también es algo que se está usando, que es un concepto súper nuevo. ¿Te acordás cuando estuvieron los chicos Sí. que hicieron la aplicación Los chicos de On Gourmet. de On Gourmet, que hablaron de la importancia que tiene ir de la mano de un mentor, de gente que ya conoce la industria, que conoce el trabajo, 100%. digamos que por ahí que es mayor que ustedes, porque ustedes son realmente Muy chiquititos. chicos muy jóvenes. Sí. Y digo, Sí, sí. combo de facultad que también te da, digamos, te da un conocimiento con una base sólida, cursos que hay un montón, o sea, yo soy diseñadora gráfica y lo veo en todos lados, como que digo, hay un montón de ofrecimientos. Y también la mano de la mentoría, es como un combo fantástico para las nuevas generaciones. Pero tu mentoreo también fue online, ¿verdad, Jero? Sí, todo, al final terminó siendo todo online. Me olvidé agregar que yo al final la ORT la terminé dejando al año y medio y me terminé dedicando yo full time al estudiar por mi cuenta y a la mentoría, que sí fue. Es una formación que tiene un porcentaje alto de autodidacta. Sí. Hay talento, evidentemente, pero hay una absorción de la información que está disponible en Internet y una aplicación después de esa información absolutamente deslumbrante. Las imágenes que estamos viendo son escenografías creadas por Jerónimo y Sí. realmente dejan la Son increíbles. asombran. Impresionante. Contextos de lo más diversos, Total. urbanos, no urbanos. Te quiero hacer algunas preguntas del mundo específico de la creación de los escenarios digitales. ¿Nos podés contar cómo es este tema que se emplea para lograr estas texturas perfectas de las rocas y de las superficies como envejecidas? ¿Qué es lo que me mandaste acerca de la fotogrametría? Okay. Bueno, la fotogrametría es súper interesante. Es un método, no diría nuevo, pero que se está usando mucho en la industria de los videojuegos, que es poder capturar lo que es la realidad, el mundo real, y poder llevarlo a una computadora. Y se captura de una forma que es escaneando con una cámara. Vos elegís el objeto que querés escanear 3D y le sacás muchas fotos alrededor con cada foto que esté una sobre la otra, y después eso se lo das como input a un programa que se encarga y te lo
lleva a un objeto tridimensional digital, ¿no? Virtual. Pero Que por hayas ejemplo, inventado por eso vos. utiliza- Como que traslada la textura de eso que vos le sacaste fotos a un elemento tridimensional que diseñás vos en la compu. Sí, sí, sí. Y eso Pero- te lo lleva pues, al juego, al programa que estés usando para crear los escenarios. Claro, porque estamos viendo que hay una cosa que diferencia lo que vos haces de, por ejemplo, el mundo de los renders de arquitectura o de Sí. interiorismo con que nosotros trabajamos muchísimo tiempo. En general, el render de arquitectura o de interiorismo, las superficies de las cosas tienden a ser bastante perfectas. Sí. Viste que hay como un look perfecto Sí. en la imagen tanto Sí, del sí, sí. proyecto como del interior cuando se muestra para lograr de pronto la aprobación de un cliente. Sí. Pero lo que ustedes tienen que desarrollar a veces es todo lo contrario. Tienen que desarrollar ciudades decadentes, Hechas pedazos. sucias, tienen humo, tienen vegetación que creció donde no estaba previsto que creciera. Es un desafío distinto crear estas imágenes de ciudades que están como atacadas a veces. Sí. ¿Cómo Y para se mí tiene logran mucha más eso? personalidad. Sin duda, sin Sí. duda. Pero contanos Y cuáles son eso los es- secretos. O Bueno, algunos. eso, como te digo, es mucho, para mí tiene mucho más valor el poder trabajar en algo que tiene historia que algo que es perfecto. Porque al final, lo más importante, creo yo, en lo que es mi posición, es el poder mostrar o contar una historia a través del escenario que yo creo, ¿no? Porque a eso le da mucha importancia en la industria de los videojuegos. El poder no solo contar la narrativa de un videojuego con un guión, con una conversación, sino también con el escenario que te envuelve como personaje, el Claro. personaje que vos jugás. Entonces, el que tenga, como ustedes dicen, suciedad o que tenga tiempo de oxidación o que crecieron plantas, encima te cuenta todo un contexto en el mundo en el que viven esos objetos o ese escenario. Sí. ¿Y cómo se crea eso? Bueno, depende, porque si querés hacer vegetación tenés que encargarte de hacer la vegetación primero, y si querés que un objeto esté como envejecido en la etapa porque bueno, para crear objetos en 3D para videojuegos tenés varias etapas de la creación. El modelaje, o sea, el modelarlo 3D que termina siendo perfecto, porque Sí. trabajas Claro. con polígonos, que son formas muy perfectas, tridimensionales, y después el esculpido 3D, que es llevar ese objeto y esculpirlo con una tableta digital y generarle daño, generarle suciedad, generarle grietas, generarle, no sé, deformación, para que tenga una historia, para que cuente la historia y para que esté en el contexto en el que te piden que esté, ¿no? Qué Sí. Y maravilla. una vez que logras ese objeto con alto detalle y con más historia o más imperfecciones, lo llevas al programa de texturizado, que lo que haces ahí es texturizarlo, decir esto es metal, esto no es metal, esto es madera, esto tiene tierra acá en estas grietas, dónde se junta la madera, por dónde va a estar ubicado, entonces capaz que la tierra solo está en algunas partes, otras no, y así va generando lo que es la textura del objeto. No, a mí me rompe el coco. O sea, vos me estás hablando y yo estoy tratando de imaginarme todo lo que hace y como que además uno ve las fotos, pero todo eso en un videojuego se mueve. O sea, a mí eso me quema la cabeza. La pregunta es que estaba pensando, ¿cómo es un brief? O sea, de creativo tuyo. Claro. ¿Qué es lo te que te piden? pide? Claro. ¿Cómo te llega a vos el trabajo? Eso está bueno, es una buena pregunta. A mí, en realidad, ahora en el estudio con el que estoy trabajando, no hay tipo un brief, pero sí sabemos en qué contexto estamos trabajando, o sea, cómo es el mundo en el que estamos trabajando, Ujú. porque hay como toda una previa investigación de parte del equipo de narrativo, entonces a vos ya te llega un contexto de cuál es el contexto histórico o geográfico, perdón, de dónde está el juego, entonces ya tenés como unas bases, pero después toda la parte de conceptualización, que se encarga el artista conceptual, en generar ilustraciones bastante detalladas de cómo va a ser el escenario. Entonces se genera como una imagen, una ilustración de un paisaje o de los objetos que van a estar en el paisaje, para que yo después, usando esas imágenes, genere el objeto 3D en base a esas imágenes como referencia. Y además puedes ayudarte con un montón de investigación por mi cuenta de imágenes de referencias relativas o similares al look que se está buscando. Claro, como Entonces que no vos le hay un podés brief, agregar tipo- valor, vos también. Exacto. Y es un poco lo que esperan de vos, que Claro. uno le agregue
su parte artística también al proyecto y a lo que te piden que hagas. Obviamente te pueden decir, capaz que bajarle un poco el tono a tal cosa o tal otra, porque hay mucho ida y vuelta con el director de arte, pero sí, buscan un poco en ti ver tu impronta artística. Claro, en el fondo, más allá de la destreza técnica, termina Hay pesando arte. la sensibilidad. Tenés que ser capaz de 100%. interpretar el momento de la historia que se está narrando en ese videojuego y que el mundo Sí. que construís sea coherente con eso. Como lo y vimos sí. en la columna de filosofía con Javier Massa. Totalmente, Es el no. world building. todo Además, esto. tiene un trabajo de investigación impresionante, porque no es que vos te quedas con lo que te llega, o sea, seguís buscando para Sí. seguir potenciando, o sea, me parece súper interesante, como que Totalmente. digo, no puedo creer que con 22 años hagas todo eso. Yo estoy tratando de pensar qué hacía yo a los 22, creo que estaba viendo a ver qué me ponía el sábado. Jero, y contanos una cosa, vamos a hacer una bajadita a tierra que me la están preguntando mucho en el chat de WhatsApp. ¿Cómo es tu mundo laboral? Es decir, vos recibís un encargo, le dedicás X cantidad de horas pagando tus propios costos personales, entregás eso y te depositan en una cuenta de banco. ¿Cómo es la bajada a tierra si me lo puedes contar, no sé, pero me están preguntando Sí, 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 bastante sí. al respecto. No, sí, por lo general, bueno, o vos buscas proyectos en los cuales trabajar, porque hay un montón de plataformas donde estudios publican, necesitamos un artista de escenarios para tal proyecto con tales características o tal otras. A mí, por suerte, me han llegado comisiones, digamos, sin que yo las pidiese, que fue espectacular eso. Por Me llega en donde recomendación. tengo mi portfolio. Sí, o porque vieron, porque yo tengo en la industria cada uno tiene un portfolio, que es lo que pesa mucho a la hora de conseguir trabajo. Y es una plataforma online que se pueden comunicar contigo porque vieron tu portfolio. Claro. Entonces, por esa plataforma me han llegado varios encargos de precisamos tal y tal cosa, te interesa trabajar. ¿La podés y bueno, ahí te mencionar? pones en contacto. Sí, la plataforma se llama ArtStation, estación de ArtStation. arte. Ujú. Ok, Sí. gracias. Eso Y- seguro que lo van a valorar un montón. ArtStation es un Todos lugar en el cual yendo a todo ArtStation. Uruguay yendo a ArtStation. O sea que es un lugar en el Aparte, cual ahí está aparecen comisiones. Sí. A mí en esa plataforma es espectacular porque aparte puedes ver, y yo aprendo mucho de esa plataforma porque una vez que un juego se lanzó al público, muchas veces ponen el detrás de escenas de cómo se creó cada objeto, cada escenario, y lo van desglosando. Entonces Ay, podés amo. ver los artistas que trabajaban en cuáles proyectos y Súper. puedes aprender un montón por ese lado. Jero, Y después a mí te llegan... Dale, perdón. sí, no, si te pagan por proyecto, ¿cómo cotizás un trabajo? O sea, primero recibís el pedido y lo cotizás vos, depende, digamos, lo que te vaya a costar las horas, o cobrás por hora, ¿cómo haces? Depende del proyecto, a veces uno cobra por proyecto, a veces sí es por hora, a veces ellos ya tienen un Un costo presupuesto. en mente y Mm. un presupuesto en mente y vos podés aceptar o no, o podés, yo suelo decir otro presupuesto, o sea, decir un poco una contraoferta. Pero por lo general sí es por hora, pues por lo general suele ser por hora, y medio que calculas cuántas horas te puede llevar y le decís, bueno, esto me podría llevar tantas horas, que se lleva después a días o a semanas, y quiero cobrar tanto por hora. ¿Aceptás o no aceptás? Y si aceptan, se va para adelante. Con el proyecto se firman contratos, Bien. contratos muchas veces también de confidencialidad, o sea que no puedes Sí, develar hablar o comentar. secretos o Exacto. cosas del guión, del juego, lo que sea. Porque muchos estudios grandes suelen terciarizar a personas como nosotros, que son tipo freelancers, para ciertas partes del proyecto en el que están trabajando. O sea, entonces quizás el proyecto está en funcionamiento y todavía no se ha lanzado al público, entonces necesitan que se quede confidencial en lo que vos trabajaste. Jero, y a nivel legal, ¿cómo haces para trabajar? O sea, ¿necesitas tipo estar inscripto en algún lado? ¿Te piden factura? ¿Cómo es? Sí, te piden factura, o sea, yo les mando el invoice cuando termino el proyecto o a veces a mitad de proyecto a los 15 días o sí, a mitad del proyecto les envío un invoice de lo que va a mitad del proyecto para que me envíen la mitad de la plata antes de yo finalizar el proyecto y después cuando termino, último invoice para que me
para que me manden el resto del dinero Perfecto. una vez terminado el proyecto. Y en general te cumplen, ¿no? O sea, es un mundo de Sí, prolicidad. sí, vosotros sí. O sea que ustedes están desarrollando un videojuego y de repente estás vos en Porto haciendo un pedazo de ciudad. Hay otro muchacho, no sabemos en qué parte del mundo, o vos capaz que vos sí sabés, pero es parte de tu equipo, que está haciendo otra parte de la ciudad, o está haciendo autos, o está haciendo personajes. O sea, es un trabajo Exactamente. colaborativo este. Sí, sí, sí. ¿Y hay diálogo 100%. entre los que están en realidad desarrollando las cosas? ¿O hay como una especie de Sí, central? Ah, hay también comunicación Hay cruzada. mucho diálogo. Sí, 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 Ah, mucho diálogo. perfecto. Porque es súper importante el compartir o el estar en constante comunicación en lo que estás trabajando, mostrar parte del proceso como va lo que vas trabajando, para que también te puedan hacer una review, una pequeña, si Devolución. necesitan algún cambio, una devolución, se puede hacer a tiempo y no cuando ya hayas terminado y que quizás al final el resultado no les gusta. Y así Entonces como, por eso la comunicación es súper importante, sí. Claro. así como vos te especializás en escenografía, o sea, en espacios, no sé, urbanos o geográficos de cierta característica, ¿hay otros creativos que están trabajando en personajes, por ejemplo, o en vehículos? Sí, hay o muchas áreas. en- Sí, ¿Cuáles son, de hecho, por ejemplo, áreas así del mundo de bueno, la... está escenarios, que en escenarios a veces cubre objetos cotidianos que puedes encontrar, o sea, no es solamente hacer la casa, sino también capaz el mueble, el sillón, Ajá. un cuchillo, por ejemplo, si es un juego de la Segunda Guerra Mundial, quizás las armas de los personajes, Ajá. el equipamiento, pero después están los personajes los artistas de personajes 3D, que se encargan de hacer el modelado de los personajes, a veces también el rigging, que es hacer el esqueleto con el cual después se va a animar el personaje para que tenga movimientos. Sí. Ajá. Están los que son de animación, están los que son para vehículos, como vos bien dijiste. Hay de vegetación, yo a veces cumplo también el rol de vegetación, o sea, lo que hacen solo vegetación para los videojuegos. Y así te puedo nombrar unos cuantos. Me No, gusta. bueno, y después ellos, o sea, la modalidad de trabajo es que ellos te entregan después todos los personajes a vos y vos los instalás dentro de los escenarios, ¿o es al revés? O hay integradores. ¿O hay integradores? Bueno, Mm. yo puedo cumplir el rol, como decís, de integrador, o sea, todo se termina integrando en un solo programa que a veces, que los más conocidos son el Unreal Engine, que es como el programa más conocido para hacer juegos, está el Unity, que son otros cuantos, y hay otros cuantos más. Y todo se termina trasladando, todo lo que cada artista hace se traslada al A Unreal ese. Engine, que es donde se termina creando el juego, el escenario, poniendo las partes del escenario, poniendo a los personajes, a los enemigos. Jero, en particular me están escribiendo acá que cuentes acerca del proceduralismo. ¿Qué es el proceduralismo en el mundo de la creación de los videojuegos? Hay gente culta por ahí en el chat. El proceduralismo es un método para trabajar de forma más organizada o más eficaz, yo diría, porque implica. Porque por lo general para hacer un escenario, uno, yo qué sé, tenés que hacer una habitación adolescente, tenés la cama, tenés los pósters, tenés quizás discos de música, tenés una alfombra. Entonces, por ejemplo, uno tendría que hacer cada objeto que está en ese escenario en particular. Claro. Pero para poder ser más eficaz y más veloz en la creación, yo muchas veces termino usando el proceduralismo, que es crear objetos de forma más rápida y eficaz, dándole ciertas normas al programa, con el programa que estás usando. O sea, por ejemplo, los libros que están en el estante, en vez de modelarlos a mano cada uno, quizás creo como una especie de, ¿cómo te explico? De sistema en el que le digo, bueno, quiero que los libros, bueno, en realidad arrancás con prismas mucho más simples, o sea, con un cubo. Hmm. El cubo de 1 metro sea de este grosor, de este ancho y de esta altura. Entonces, haceme varios de esos, uno al lado del otro, pero que cada variación que genere o cada libro que genere tenga una altura distinta de entre tanto y tanta altura. Entonces, perfecto. ya me creé varios libros con distintas alturas o definís distintas inclinaciones. algunas variables y otras las dejas sueltas. Como en bloque, Y el claro. programa puede jugar con la variable suelta y te da diversidad. Entonces ahí yo puedo generar varias instancias de lo mismo, de la misma línea de libros, pero con distintas variaciones. O sea, la altura, el grosor,
Entonces tengo 10, 20 libros, 5 de ellos con un grosor de 0.5 centímetros o lo que sea, 5 centímetros, 10 centímetros, otros tantos con tanto grosor, otros tanto con tanto esta altura, con tantos, le digo, quiero que los libros sean de estos 3 colores y las mezclas de estos 3 colores, entonces Te da muy a la... Es como el una sistema va generando. semi-inteligencia artificial, te diría. Porque vos le das órdenes y menos. te... y Sí, esa- vos vas generando el organismo o el sistema con el cual va a crear ese tipo de... Jerónimo, el y ese sistema de- sistema aplica a objetos concretos como puede ser un libro y también lo puedes hacer con un edificio entero y crear un pedazo de ciudad. por Para... ejemplo. Sí, esas imágenes que vos estás mostrando de las ciudades exteriores, justo esa yo no la hice, pero sí se hizo todo proceduralmente con un programa que es súper complicado, yo lo estoy aprendiendo ahora, que se llama Houdini, que se usa para hacer efectos especiales para las películas y para videojuegos y todo. Y esos edificios se crearon de forma, y la ciudad entera se creó de forma procedural. O Claro. sea, la distribución de los edificios, las alturas, las dimensiones, todo eso vos al programa de una forma muy simplificada le das estos parámetros a seguir y después genera cada instancia distinta una a la otra. Jerónimo, ¿y qué nivel de penetración está teniendo la inteligencia artificial, en particular en tu campo de actividad? Bueno, por suerte por ahora ninguna. Estás Pero, impermeable por ahora. Por ahora, igual sé que cuando suceda me voy a adaptar lo más rápido posible para poder utilizarlo como herramienta, pero ya he visto que se está empezando a generar objetos 3D, así como generas imágenes con líneas de texto, se está generando algo similar en 3D. Vos le decís líneas de texto de que querés del objeto 3D y te lo genera. Sí, Por seguramente. ahora medio básico, pero en unos meses ya está hecho. Seguramente la sensibilidad de ustedes es lo que va a hacer la diferencia. Seguramente la herramienta se va a ir perfeccionando y todo el proceso en sí, digamos, más tedioso de la construcción de los objetos, la inteligencia artificial irá apuntalando, pero lo que siempre va a quedar es el espacio para que la mente diga cómo se conecta con lo narrativo el escenario que tenemos que desarrollar. Y la dirección artística al final. O sea, Claro, uno sí. genera el sistema y después está la dirección artística de cada uno, de cada artista, para hacerlo más interesante visualmente. Jerónimo, te queremos agradecer el rato que nos dedicaste. Estoy seguro que es una charla muy fermental, muy inspiradora para un montón de gente. Tu caso es muy particular, sos muy chico, te formaste en forma autodidacta, estás viviendo como nómada digital de lo que haces, estás creando maravillas. Gracias por este rato con los Hijos de Punta. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y que sigas disfrutando, te envidiamos. Seguir disfrutando de Porto. Amigas, amigos, escenografías para videojuegos. Una voladura del peluca otra Total, vez. en Totalmente. Hijos de Punta. Pasó Jerónimo Canale con nosotros. Ya seguimos con más. Vamos al mundo de los chocolates.